Soy Cona, bienvenido a un nuevo video. Hoy día te traigo por qué tú no ves cambio en el gimnasio, qué error estás cometiendo. Y el número 5 es el más importante, así que quédate hasta el final. Razón número 1. ¿Por qué no llevan un registro? Esto es terriblemente importante porque van a ver qué hicieron la semana anterior y la anterior a esa. Si no llevan un registro no saben nada porque uno se olvida al tiro después de las repeticiones que hicieron saliendo del gimnasio o del parque donde hagan ejercicio. No me interesa, anoten lo que hacen porque eso les va a permitir al siguiente entrenamiento hacer un poco más de eso y vamos a cumplir uno de los principios básicos del entrenamiento, que es la sobrecarga progresiva. Punto número 2. Priorizan subirle el peso a que mejorar la técnica. Dejen de ser egoístas, loco, weón. No es una competencia contra ustedes mismos, no tienen que demostrarle a nadie que levantan 100 kilos. Siempre priorizar la técnica. En la calistenia son unos buenos 0, 0, 0. A ver, veamos cómo la hace 17, mira, dale, sigue. 7, 8, No. 9. Antes que el peso, porque esto es demasiado más importante. A nadie le interesa que levanten 300 kilos en la weá que sea. Así que prioricen la técnica, les va a hacer mejores resultados y a nadie le interesa cuánto levantan, así que ya saben. Punto número 3. No tienen meta. Si no tienen una meta en la vida, no sé por qué viven. Yo he visto gente que va al gimnasio, al parque y dice, ya vamos a hacer esto, y va y le pregunto, ¿para qué sirve eso? Y ni siquiera sabe para qué lo hace. No tiene un objetivo claro. Este punto va con el punto número 1, más o menos relacionado. No tener objetivos claros, así que quiero que desde allá ahora se pongan una meta a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Yo les voy a decir mis metas. A corto plazo, tampoco tengo meta a corto plazo, pero sí tengo a largo plazo, que es ser millonario, así que pónganse meta. Cuarto punto, no se suscriben, loco, suscríbanse. Y ahora sí va al cuarto punto, de verdad. Tienen que dormir, es importantísimo descansar. No sé qué, la gente que me pregunta, oye, ¿por qué me siento cansado en los entrenamientos? Tienen que dormir, loco, duerman mínimo 8 horas. Si no duermen 8 horas, estamos más o menos mal. Si hay gente que no puede dormir 8 horas porque trabaja 2 turnos, a esa gente es la única que le vamos a perdonar que no pueda dormir. Pero si tú te quedas viendo el Netflix, bueno, hasta las 3 de la mañana, no te lo perdono, así que anda a acostarte ahora ya. Quinto punto, creer que porque hacen ejercicio pueden comer lo que sea. Esto está terriblemente mal. La gente piensa que porque hace ejercicio quema millones de calorías y en promedio se queman unas 300 calorías por sesión, que eso no es ni la mitad de una pizza. Así que si hacen ejercicio, cuiden su alimentación, porque esto es lo más importante. La alimentación es como el 70%, así que si no cambian su alimentación ahora ya, no van a cambiar nada su físico ni nada. Así que ya, cambien su alimentación. Ah, por cierto, tengo hartos videos de alimentación que se los voy a ir dejando por acá para que ya empiecen a hacer su cambio. Último tip, que esto es ya se lo saben todos, yo creo. Toman alcohol. Yo no quiero decir que el alcohol es malo, porque ustedes ya saben que puede que sea bueno o malo en diferentes circunstancias, pero el alcohol va a hacer que no hagan síntesis proteica. Esto es lo que nos ayuda a que los músculos crezcan, así que si ustedes beben alcohol, su cuerpo se va a concentrar en eliminarlo, porque saben que lo toma como veneno y no en hacer los procesos que nosotros queremos, que es construir músculo o perder grasa. Otro tip, este es para las chiquillas, no tengan miedo a levantar pesado, porque yo siempre veo que hacen aquí en su trotadorcita y después preguntan por qué no les crecen los glúteos, no les crece nada, porque tienen que levantar pesado. El entrenamiento de fuerza es el que le ayuda a construir músculos. Si solamente van a trotar al gimnasio, no sé para qué lo pagan y vayan a trotar al parque si quieren eso. En el gimnasio se va a levantar pesado y ya después quizá un poquito de cardio, pero no tanto. Les recomiendo, no tengan miedo, no se van a poner nada de musculosa, imposible que se pongan musculosas, así que levanten sin miedo. Dale, otro tip número 3.
Si quieren perder grasa y no ven muchos cambios, tomen agua, porque quizás no están tomando líquido. El agua les va a ayudar para que vayan al baño a orinar, y por la orina igual uno bota un poco de grasa, así que tomen agua. Y ahora que estaba un poco más calmado, antes de terminar, quiero decirles que me sacaron los frenillos. Quizás no tenés algo de diferente, pero igual tengo que usar una placa, así que no cambia nada. Y eso les quería contar, no sé para qué les cuento mi vida, a nadie le interesa, pero si llegaste a esta parte quizás te interesa un poco. Y ya saben, coloquen todos los errores que estaban haciendo, todo lo que creen que pueden cambiar y mejorar aquí en los comentarios. Ya saben todo, suscríbanse a la campanita. Y ya saben, pues mi gente, la frase: antes de tirar la toalla, séquense el sudor con ella. Nos vemos en un próximo video.